Y ahí va, ahí estamos grabando. Bien, la idea es contarles un poco sobre... Ok, ahora llegó todo el mundo. Contarles un poco sobre qué son las supervisiones, cuáles son las diferencias de cada institución que hay ahora, porque se multiplicaron. Antes teníamos el board y QABA y no era tan conocido QABA porque estaba solo el board de Estados Unidos, pero hace unos años hubo unos cambios, los vamos a charlar ahora. Y cuáles son los beneficios de certificarse, cuáles son las diferencias en las certificaciones y los requisitos, y contarles un poco qué tipo de prácticas supervisadas pueden hacer desde ABA en casa, que es algo que me anduvieron preguntando bastante, y sé que hay muchos que están empezando los cursos en formación, las formaciones en ABA y quieren también empezar las supervisiones probablemente cuanto antes para poder aprovechar el tiempo al máximo, para poder llegar y certificarse también cuanto antes. Pero lo importante no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien. A ver, antes de compartir pantalla, quiero encontrar este link que eventualmente les voy a tener que dar. Bien, lo tengo acá. Y ahora sí. Muy bien. Si tienen preguntas, pueden apretar la manito que está ahí abajo, cosa que yo escucho el ruido, porque no puedo ver el chat. Así que se apretan la manito, escucho el ruidito y les digo que se saquen el micrófono y que me digan qué pregunta tienen. Y así puedo contestarles, porque no voy a poder ver el chat de nuevo. Así que si escriben en el chat, no los voy a ver hasta el final probablemente. Como les dije, vamos a hablar de las instituciones que son certificantes, los tipos de certificaciones, los requisitos para cada tipo de institución y cada tipo de certificación, los tipos de prácticas y tipos de supervisiones, qué esperar de las prácticas y de los supervisores, porque, a ver, cualquiera se puede certificar como analista de conducta, pero no cualquiera tiene las capacidades para ser supervisor, y hay muchos que supervisan por supervisar o por el dinero, pero no les están aportando nada realmente a lo que tienen que ser sus prácticas, y está bueno poder diferenciar eso. ¿Qué actividades de supervisión son apropiadas y cuáles no? Y los beneficios de realizar las prácticas supervisadas, beneficios también de certificarse. Y por último, un poco de cuál va a ser la inversión económica y de tiempo que van a tener que hacer para poder certificarse, que varía bastante, pero es una pregunta que me han hecho. Voy a tener que salir para aceptar a la gente. Es algo que molesta de esta aplicación. Sería bueno que me apareciese durante mi presentación, cosa de no tener que andar saliendo. Bien, andábamos por acá. Bien, vamos a pasar al siguiente. Como ya les dije el resto. A ver, el análisis, ¿por qué certificarse y de dónde surge todo esto? El análisis aplicado a la conducta, como ya les comentaba recién a los chicos que están en la especialización, es una disciplina separada de la psicología acá en Estados Unidos. Por ende, como tal, necesita un board o una junta que certifique a todos estos profesionales que son como que son analistas de conducta, ¿sí? Eh, Piénselo como en Latinoamérica, probablemente los que se reciben como psicólogos tienen que matricularse como psicólogos, o tienes que matricularte como fonoaudióloga, como, no sé si las maestras también se matriculan, imagino que sí, pero es como esa matrícula, la diferencia es que en Estados Unidos necesitan hacer prácticas, y las prácticas, piénsenlo también si quieren como una especie de residencia en medicina, que los médicos hacen esa residencia primero antes de poder ser médicos. Piénsenlo desde ese punto de vista. En Estados Unidos no es que uno va, paga y se matricula como es lo general en Latinoamérica, que vamos y decimos, hola, ¿qué tal? Acá está mi título, acá está mi dinero, dame mi matrícula para poder ejercer. Acá necesitamos demostrar competencia. Como tal, al ser una disciplina separada, y esto es algo que comenté también hace un ratito en la clase, se pueden formar en ABA desde una carrera de grado, hacer un máster en ABA, hacer hasta un doctorado en ABA. Pueden tener un PhD en ABA. Eh, esas, para que se den cuenta de la magnitud y lo extensa que es la disciplina, y que no es simplemente hacer un curso de 20 horas o de 40 horas y de repente somos especialistas en ABA y somos analistas de conducta y vamos y podemos ejercer como psicólogos especializados en análisis conductual. Cuando hay personas que hacen
bachelor, máster y doctorado en nada. Es un insulto para esas personas decir que una persona que hizo 20 horas, 40 horas de nada, de repente es especialista. Como les decía, piensa en la certificación oficial como una matrícula, ¿sí? Como lo que los matricula ustedes como profesionales, analistas de conducta, así como su matrícula de psicólogos es lo que los certifica como que son psicólogos, no solo el título universitario. Piénsenlo desde ese punto de vista, porque sé que es confuso para los que están en Latinoamérica entender por qué necesito una certificación y por qué tiene una certificación externa, o sea, y no de mi país. Porque en nuestros países, lamentablemente, todavía no se reconoce el análisis aplicado a la conducta como una disciplina separada, porque no hay carreras de grado siquiera en análisis aplicado a la conducta todavía. Como mucho hay diplomados o especializaciones o llamados másters, pero que no cumplen los criterios de másters de acá de Estados Unidos, sino que son el típico, cualquiera le dice que es un máster cuando en realidad es una especialización o un curso, pero no es un máster universitario de 2 años. Entonces entiendo que cuesta entender por qué necesito esa certificación y qué es lo que implica y por qué tengo que hacer prácticas supervisadas. Y como decía, las prácticas supervisadas piénsenlo como desde el punto de vista de medicina que hacen una residencia para primero ver realmente, no es que el médico estudió la teoría y sale y va y corta a un ser humano y lo empieza a operar. Obviamente nosotros no cortamos seres humanos, pero estamos modificando la conducta de esos seres humanos y tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. No podemos ir y hacer willy-nilly lo que uno quiere, sino que hay que entender las consecuencias y las contingencias y las variables que están en juego y poder haberlo practicado con supervisión de alguien que se haya capacitado y certificado anteriormente. Voy a ir a probar, a aceptar que hay varias gente esperando, me parece. No, era solo uno. Ahora, otra forma de pensar y para que ustedes puedan entender qué es la certificación y qué son estos boards o estas juntas o estas organizaciones que certifican. Estoy pensando, si alguno ve Grey's Anatomy o si o o How I Met Your Mother, alguna de esas series donde hay algún abogado o algún médico y tienen que ir a los exámenes del board, los de Grey's Anatomy en un momento van a los exámenes del board, y van a un hotel y a otro lugar y tienen unas entrevistas. El examen del board acá es simplemente el examen escrito. Ellos tuvieron el examen escrito y entrevistas después. Pero es eso es el board, esa es la organización que te certifica. Es quien les da esas certificaciones, pasar ese examen luego de haber hecho la X cantidad de horas de práctica. En el caso de How I Met Your Mother, si lo vieron, Marshall es abogado y está estudiando para el bar, que es el otro tipo, es el de los abogados. No tengo idea de cuáles son las iniciales, pero me imagino que es Board of Attorneys o de algo así, no sé. Es otra junta que justamente certifica, o si quieren llamarlo matrícula, acredita a los abogados. Hay muchas series y películas. Estoy pensando si en Legalmente Rubia también pasa eso o no. No me acuerdo. Quizás en la segunda. Perdón, estoy sin voz. Esto es algo que yo utilizo para explicarles a las chicas que superviso, o los chicos, por eso son todas mujeres, que superviso, que para mí, yo hablo de las 3 patas de la formación analista de conducta para que puedan entender por qué necesitan las 3 y no pueden simplemente, por qué no es suficiente, como dicen, por qué no es suficiente el máster que hice en Ava España, por ejemplo. No fue suficiente porque te dieron solo la teoría. En el máster de España, al menos cuando lo hice yo, no había nada de práctica, algún que otro video, pero no tenés la práctica de los casos específicos. Al trabajar con conducta, hay mucho que tenemos que improvisar, en el sentido que tenemos que crear intervenciones individualizadas para los chicos con los que estamos trabajando, para las conductas de esos chicos, para las variables en el entorno de esos chicos. Entonces, hay mucho que se hace nuevo todo el tiempo con cada uno de esos chicos. Entonces, no hay curso teórico que vaya a prepararte para todos esos posibles escenarios de tu vida. Mucho vas a necesitar tener prácticas supervisadas con un supervisor, mucho vas a necesitar eventualmente seguir teniendo alguna persona de confianza que pueda ser tu supervisor. En mi caso sigue siendo una de mis supervisoras, que es como mi mentora. Si hay algo que realmente no sé o estoy trabada en algo, no sé de dónde sacar información, voy a ella y le pregunto, ¿te pasó en algún momento que tal y cual cosa? ¿O qué autor habla de esto? ¿Y que dónde puedo leer? ¿Hay investigación sobre este tema o tengo que hacerlo yo? Sigue pasándole a
todo analista de conducta va a tener que seguir investigando, leyendo y consultando con otros. No tiene nada malo, no quiere decir que sea menos competente, al contrario. Quiere decir que puede reconocer sus límites y pedir ayuda cuando la necesita. Pero volviendo a las tres patas de la formación, por un lado van a tener la formación universitaria, esa carrera de grado que puede ser en ABA. Si están en Estados Unidos hay bachelors y masters en ABA, pero si están en Latinoamérica puede ser dependiendo qué certificación vayan a buscar, tiene que ser para algunas una formación universitaria en carreras de psicología, educación o relacionadas con estas. Puede ser, creo que, trabajo social en algunos casos, a veces fonoaudiología, pero en el caso del IVAO, por ejemplo, está abierto a cualquier tipo de formación universitaria. Cualquier título puede, luego de hacer el siguiente paso, puede buscar certificarse con analista de conducta. ¿Por qué es esto? Porque la realidad es que no es necesario, a menos que vayamos a trabajar con chicos, no es necesario, o con salud mental, no es necesario tener una formación en psicología o educación, porque el análisis aplicado a la conducta es eso, es análisis de la conducta. Lo pueden aplicar en recursos humanos, se puede aplicar en sustentabilidad, se puede aplicar en cualquier lugar que haya conducta, ustedes lo pueden aplicar. Por ende, no hace falta que la formación universitaria sea solo en educación y psicología. Esa es la premisa que utilizamos en el IVAO. Primera pata, formación universitaria, una carrera de grado, o sea, de 4 años, 5 años, dependiendo de cada país, y la certificación que quieran hacer. Segunda pata es la formación en ABA, que para 2 de las instituciones que certifican va a ser un mínimo de 270 horas cátedra. Para el board de Estados Unidos va a ser 315 ahora. La tercera pata son las prácticas supervisadas de las que vamos a hablar hoy. Y después en el medio está el examen. Una vez que termine todo esto, tienen que dar el examen de certificación y aprobarlo. Y todo esto es lo que los hace ser un analista de conducta. Bien, hasta acá alguna pregunta. Probablemente las vaya a contestar después con cosas que vienen después. Pero digo, las instituciones que certifican tenemos el Board de Estados Unidos, que se fundó en 1998, ahí tienen la página. No voy a hablar mucho del Board porque lo que sí voy a explicar es, hasta ahora era el más conocido, es el que certifica BCBAs y BCABAs y RBTs. Hasta ahora venía certificando de manera internacional, pero el 31 de diciembre del 2019 mandaron un email diciendo que iban a dejar de certificar internacionalmente y solo iban a certificar personas que residen en Estados Unidos y Canadá. Eso armó un revuelo. Después lo extendieron a personas que residen en Australia y Reino Unido también. Voy a ir y aceptar a la gente. Disculpen, tengo la garganta terrible hoy. Y recién hablé 2 horas, así que tampoco ayuda. Bueno, eso es lo que pasó el 31 de diciembre del 2019. ¿Y por qué les cuento este dato anecdótico? Porque eso es lo que hace que nazca una institución a nivel internacional, ¿sí? Pero en simultáneo teníamos también ya el QABA. El QABA es un board similar, pero la diferencia que tiene en cuanto a los requisitos es que certifica y que pide que tengan un módulo en la parte de formación teórica estrictamente de autismo. Por ende, los que se certifican como QABA trabajan con chicos en el espectro autista. En cambio, si se certifican en el board de analistas de conducta, el que tienen acá arriba primero, pueden trabajar en cualquier disciplina, no solamente con chicos en el espectro autista o en educación. ¿Sí? Esa es la primera diferencia que les puedo dar entre uno y otro. Ahora, el IVAO, como ven, es nuevo, nació en el 2020, como producto de la revolución que se armó en 31 de diciembre de 2019, cuando nos llega el mail del board diciendo que iban a dejar de certificar internacionalmente. En esos cambios que manda el board en ese email, dicen que a partir de enero del 2022, este enero que pasó, van a dejar de ofrecer el examen de certificación en otro idioma que no sea en inglés, y en enero del 2023 solo certificarán personas que residan en Estados Unidos y Canadá, y después agregaron Reino Unido y Australia. Como es resultado de eso, se armaron grupos y preguntas y debates en los grupos que tenemos en Facebook, y se empezó a formar una organización o un board para certificar de manera internacional. Eso fue tomando forma y formó el IVAO,
que es la Organización Internacional de Analistas de Conducta. La diferencia que tienen ahora entre el QABA y el IBAO, porque las dos siguen certificando a personas que residan fuera de Estados Unidos, es que el IBAO tiene un board, una junta de profesionales con miembros de todos los países en los que estén certificando y trata de incluir a cuánto profesional de algún país del que no tengamos representación podamos. Por ejemplo, yo estoy en el IBAO representando a Latinoamérica, después se sumó MAPI de Perú, y después se sumaron las chicas de Estudio ABA, las 3 chicas de Estudio ABA representando a España y habla hispana, y Celia Nogales fue la última en sumarse de representación de hispanohablantes. Como beneficio de que haya una junta de presidentes internacionales es que evaluamos cada caso de manera individual. Entonces, vemos, por ejemplo, y creo que acá está la persona de la que estoy hablando este ejemplo, un máster emitido por España y vemos si cumple los requisitos de máster o no. Por ahí no cumple los requisitos de un máster a criterio de Estados Unidos. Y por ese motivo, el board el BAC, lo va a rechazar, como que no cumplen los requisitos para certificarse en el board porque no tienen un máster que esté aprobado por ellos. Pero en el IBAO, al ser internacional, ese máster es evaluado con los criterios del país de donde se emitió ese máster. Es un máster de España y se considera que es un máster, cumple los requisitos para ser considerado máster en España, es un máster, entonces esa persona cumple los requisitos. Y así vamos evaluando individualmente la mayor parte de los casos en los que hay dudas de si cumplen o no los requisitos. Los que son más directos y son evidentes, no hay que evaluarlos de manera individual. Otra diferencia entre el IBAO y el QABA es que, como les había dicho, el QABA requiere que tengan estudios universitarios en educación, psicología, trabajo social y áreas relacionadas. El IBAO no requiere eso. El IBAO, cualquier certificación, siendo que luego ustedes completen, título universitario, siendo que ustedes luego completen la formación en ABA de al menos 270 horas y las prácticas, no importa si tienen un título universitario en licenciado en economía, si cumplen los requisitos de formación teórica en ABA y prácticas supervisadas en ABA, pueden después dar el examen y certificarse como analistas de conducta. Preguntas hasta acá mientras que apruebo a alguien que pidió unirse. ¿No? Bien. Voy a tomar. Eliana, muy buenos días. Buen día. ¿Con quién hablo? Eliana, hablas con Omer Jared de Colombia. Ok. Eliana, una pregunta. El examen para la certificación, ¿sabes si estará disponible en español prontamente? El del IBAO y el del QABA están. El QABA puede que tarde más porque me mandaron un mail pidiendo gente para sumarse a un comité para traducirlo, pero nunca me respondieron de si quedaba o no, porque al ser que ya estoy dentro del board del IBAO, no sabían si iba a haber algún problema así de intereses o de relación múltiple. Pero nunca me respondieron, así que no sé si ya tienen el comité y si están en caminos a traducirlo o no. Ahora, el IBAO está, la última vez que hablé, teníamos el 30% del examen traducido, una de las personas del comité la está traduciendo. ¿Traduciendo se dice? Pero eso fue ahora un mes más o menos y estaba en el 30%, así que lo que le calculamos y el objetivo que teníamos era tenerlo para este verano estadounidense, o sea, junio-julio. Ese era nuestro objetivo. Perfecto, muchas gracias, Eliana. De nada. Bien, certificaciones. Hay 3 niveles, ¿sí? El board tiene a nivel inicial el RBT, el QABA tiene el ABAT a nivel inicial y el IBAO tiene el IBT. El nivel inicial, y sé que es confuso porque a nivel inicial nosotros llamamos, esta T es de terapeuta o acá es de técnico. Y nosotros estamos acostumbrados a que un terapeuta en Latinoamérica es una persona que tiene estudios universitarios. Eh, Cuando en ABA un terapeuta es el nivel inicial, que ahora vamos a ver los requisitos que tienen para darles un pantallazo de por qué es inicial.
Y un analista de conducta es el que tiene el nivel universitario, o estos dos son analistas de conducta. El nivel intermedio es el que tiene un bachelor's a nivel de Estados Unidos, ¿sí? Por eso es que acá no tenemos este nivel. En el analista de conducta es a nivel de másters en Estados Unidos, o sea, los 4 años de bachelor's más los 2 años de máster. En IVAO, el IVA puede ser con bachelor's o con máster, ¿sí? Pero es una lista de conducta. Hay una pequeña diferencia en si una persona tiene un bachelor's, que sería 4 años de Estados Unidos, o el equivalente en el país donde haya estudiado esa persona. Hay una diferencia en cuanto a las prácticas y qué cosas tiene que hacer, son unos proyectos, pero tanto personas con bachelor's como personas con másters pueden ser analistas de conducta. La diferencia está hecha también porque al ser internacional no todos los países se rigen por bachelors y másters, sino todos los países necesitan un máster para poder matricularse como profesionales, sino que en Latinoamérica es más una cantidad de años de estudios que hacemos, y no hacemos bachelors o másters, es la licenciatura de 4 años o la licenciatura de 5 años. Ahora vamos a ver cómo pueden hacer una equivalencia para tener más o menos una idea a qué equivale sus estudios, a qué equivalen sus estudios y saber si van a tener que hacer esos proyectos extra o no, si es que quieren ir a IVA o si quieren ir con QABA, si tienen un bachelor, el equivalente a un bachelor o si tienen el equivalente a un máster para saber a cuál de las dos pueden aspirar. Las iniciales, como decía, el RBT es técnico registrado en conducta, el ABAT es técnico terapeuta en análisis aplicado a la conducta y el IBT es terapeuta internacional de comportamiento o de conducta. Esas son las traducciones. Para nivel inicial solo necesitan tener 18 años, secundario completo, hacer un curso de solo 40 horas en ABA, no tener antecedentes penales, o sea, y poder trabajar con chicos. En algunos casos van a necesitar hacer prácticas supervisadas. Para el IVAO esas son 300 horas de práctica nada más. Para el QBA son 15 horas. Para el Board de Estados Unidos no necesitan hacer prácticas. Y aprobar el examen de certificación. En el caso de IVAO y QBA les puedo decir que es online y es proctorado. Acá hay una O de más. Proctorado en el sentido de que hay una persona del otro lado o está siendo grabado y mirando que no estén copiándose ni tengan ningún material alrededor de ustedes. El Board de Estados Unidos lo estuvo haciendo online durante COVID. No sé si volvieron a hacerlo presencial o si lo van a dejar online. Pero como les dije, del Board no voy a hablar mucho por ser que solo va a estar disponible para personas que residen en Estados Unidos. Ahora, algo importante, no es necesario que ustedes primero sean IBTs, ABAT o RBTs para poder aspirar a las certificaciones intermedias o de analista de conducta. No es necesario en otros países. En Estados Unidos, a ver, es más fácil conseguir trabajo para poder hacer las prácticas supervisadas si uno se certifica como RBT. En mi caso, yo me tuve que certificar como RBT antes de poder empezar a juntar horas como horas prácticas para hacer BCBA, pero no es necesario en Latinoamérica porque no hay una regulación, sino que ustedes son psicólogos, por ende pueden trabajar con chicos aplicando ABA o estrategias basadas en ABA. En las certificaciones más avanzadas, ¡tará! Ahora vamos a ver esto despacito. Disculpen la garganta. Los chicos que están en mi especialización ya lo vieron el sábado pasado, pero por ahí verlo de vuelta ahora con una semana ya de estar inmersos en este mundo les viene bien. De nuevo, el IVAO tiene el IVA, el QABA tiene el QASP-S y el QPA. Los estudios universitarios que necesitan, acá es Bachelor's o Master, como le dije, de cualquier disciplina. Bachelor's para el QASP es de cualquier disciplina, pero para ser analista de conducta necesitan un máster y en estas disciplinas o similares. Cuando digo o similares, si ustedes quieren aspirar a esta certificación en esta entidad, mi recomendación es que les manden un email y les pregunten si su título entra en o similar, ¿sí? Para estar seguros antes de mandarse a hacer las horas y mandarse a hacer todo y que después lleguen al final y se den cuenta que no, lo que hicieron no servía. La formación en ADA tiene que ser un curso aprobado de 270 horas o para QASP de 180 y para QBA de 270 horas. Ejemplos de formaciones que están aprobadas por ambos
son el máster de España, la especialización de los chicos que están haciendo conmigo, y ABA School, estoy segura que estaba con el IVAO, pero no estoy segura de QA todavía. Puede que sí, pero no estoy segura. No les quiero decir que no. Estos son algunos ejemplos de las formaciones que pueden hacer, que los van a después dejar aspirar a estas certificaciones. Prácticas que necesitan hacer. ¿Cuántas son el total de horas de práctica? 1000 horas para IVA, en el IVAO, 1000 horas para QAS en QADA, perdón, y 1500 para QBA. Esto cambió en enero de este año, que antes eran 1000 o 1300. Creo que 1000. Y eran 750 para ellos. Pero bueno, esto cambió reciencito. De esas 1000 horas, para el IVAO, 50 horas van a tener que tener aparte 50 horas supervisadas, que van a hacer encuentros con sus supervisores para observarlos trabajando o para charlar de temas que están trabajando. Vamos a hablar de la supervisión en un momento. ¿Cada cuánto van a tener que supervisarse? Cada 40 horas de práctica. Pueden hacer 40 horas en una semana, pueden hacer 40 horas en un mes. Cada 40 horas es un periodo de supervisión. Entonces van a tener que tener, el encuentro mínimo es 1 hora cada 20 horas, no cada 40. Cada 40 es lo que ustedes van a mandar en los certificados de supervisión. Tienen que, cada 40 horas que hagan de práctica total, tienen que ir en la página, completar la fecha, el periodo en que hicieron esas horas, si sea una semana o un mes. Tienen que poner un pequeño resumen de qué es lo que estuvieron haciendo en esas horas, qué trabajos hicieron, qué tipo de supervisión recibieron, cuántas horas hicieron en cada área, que ahora lo vamos a hablar, y lo envían. La diferencia es que no es cada periodo de tiempo, como es acá, que cada 3 meses se considera un periodo de supervisión y necesitan cada 3 meses el 5% de esas horas supervisadas, en estos dos casos, sino que acá es cada 40 horas. No importa el tiempo, no importa si lo hacen las 40 horas en una semana o si hacen 40 horas en un mes o 2 semanas o 3 semanas. Cada 40 horas se considera periodo de supervisión. Necesitan un encuentro mínimo cada 20 horas en este caso, y acá el encuentro mínimo tiene que durar 1 hora. Bien, perdón, estoy terrible con la garganta. QABA no tiene otros requisitos para poder aspirar a la certificación y dar el examen. El IVAO sí. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay dos cuestiones. Una, incluimos como lista de conducta a cualquier persona de cualquier carrera, sin tener necesariamente un background en salud mental o educación. Y por otro lado, tenemos tanto personas con 4 años de licenciatura, como un bachelor, como personas que tienen el equivalente a un máster, que pueden ser 5 años, depende de cada país si se consideran másters o bachelors, por eso hay un área bastante gris que hay que prestar atención. Por ejemplo, mi título de Psicología de Argentina, 5 años, equivale a un máster, pero sé que la mayor parte de Latinoamérica, por lo que estuve evaluando, en la misma página de equivalencias, equivale a un bachelor, sino a un máster. Entonces, cuando tu título equivale a un bachelor, se te pide que hagas 2 proyectos. Estos proyectos son fáciles, no es que es algo muy complicado, pero van a ser temas en los que puedes ahondar, sea leer un artículo o una investigación y hacer un reporte de una o varias investigaciones. Puede ser una presentación que hagan, que elijan un tema, o una evaluación que hagan con los chicos y escribir el informe de esa evaluación. Puede ser, se me ha ocurrido, una presentación si quieren hacer capacitación a padres, por ejemplo, capacitación de equipo, y quieren crear unos PowerPoints con determinados temas para ir presentando a esos padres, pueden hacer eso como proyecto. Van a ser proyectos relacionados con ABA y que sean aplicables y sean prácticos. Y el otro requisito, y esto va para tanto máster como bachelor, son los 12 CEUs. No encuentro mi mouse, acá. Los 12 CEUs. Los CEUs son créditos de educación continua. Es otro concepto que en Latinoamérica no tenemos, pero que en Estados Unidos es muy normal. Los CEUs se utilizan para continuar teniendo esa competencia en el área que estudiamos. En Latinoamérica se ve mucho que uno se recibe, se matricula, y si se quiere seguir formando o no, depende de la vocación y el amor a la ciencia y al arte que tenga cada uno. No es requisito para volver a matricularse más que poner el dinero,
demostrar que uno se está actualizando con las investigaciones nuevas, porque obviamente la ciencia sigue progresando y va cambiando. En Estados Unidos, uno necesita una cierta cantidad de CEUs para poder mantener esa certificación. El IBAO pide 12 de esos créditos de educación continua o unidades de educación continua antes de siquiera dar el examen. Por ejemplo, este día, hoy, esta hora, equivale a un crédito del área de una unidad, una hora del área de supervisión. De estos 12 que piden, 6 van a ser en temas ABA, como es, por ejemplo, los que tenemos en Abacasa, el curso o el taller de BIMAP, que muchos hicieron, o el taller de diseño de programas conductuales. Esos equivalen a 6 créditos en temas ABA. Después necesitan 2 horas de supervisión, 2 horas de ética y 2 horas de algo que no existe en UABA ni en el board. Son 2 créditos o unidades de educación continua en tópicos de diversidad diversidad cultural o diversidad en general. El tema y la razón por la que está eso incluido es porque justamente el IVAO es internacional, entonces queremos hacer un énfasis en adaptarnos a esas diferencias tanto culturales como eh, de diversidad. A mí me gusta verlo desde la parte de diversidad neurológica, pero eso es un tema mío. Pronto voy a dar un CEU sobre neurodiversidad, de hecho. Pero bueno, al margen de eso. Estos son otros de los requisitos que los pueden ir haciendo durante su supervisión. Entonces, no es que va a ser más tiempo agregado, pero siguen agregando la formación de ustedes. Una vez que se certifican, ¿sí? Supongamos que pasan este examen que está acá, tienen que hacer una mentoría en lo que es el IVAO. Son 12 meses, los primeros 12 meses, o sea, dentro de los primeros 2 años en los que después de que ustedes se certificaron, que pasaron el examen, tienen que hacer 12 meses, que no es necesario que sean consecutivos, de mentoría. La mentoría es similar a la supervisión, menos estricta quizás, más relajada, es más un charlar con el que fue tu supervisor o con un supervisor nuevo y decirle, me pasó esto o estuve viendo esto y hay un tema con este chico que no estoy segura de cómo trabajarlo. Lo que les decía antes, está bueno siempre tener a alguien que les sirva como mentor para poder seguir viendo esas preguntas y esas dudas que pueden tener. Perdón, hay alguien en mi casa y no sé por qué. Para poder seguir evaluando bien hasta dónde llega nuestra competencia, ¿sí? Para poder tener a alguien que, si no estoy segura de cómo trabajar esta conducta con este chico, no me mando a trabajarla como me parece, sino que primero corroboro con alguien que tenga más experiencia o le pregunto si lo que tengo pensado está bien o no, para también darnos el beneficio de la duda a nosotros mismos. En el QBA no pide esta mentoría. Y acá pongo ver limitaciones porque si uno elige QASP como certificación, van a requerir supervisión continua. Por todo el tiempo que ustedes tengan esa certificación, van a necesitar, si no me equivoco, el primer año es un 5% de todo el trabajo que ustedes hagan aplicando ADA, trabajando como QASP, va a tener que ser supervisado por un BCBA o por un QBA, este que está acá. Luego del primer año creo que pasa a ser un 2% de la cantidad de horas que hagan, pero no pueden trabajar de manera independiente, no por completo. Necesitan seguir teniendo supervisión de alguien con este nivel de máster, BCBA o QBA, ¿sí? En cuanto a IVA y QBA no tienen ninguna limitación, van a ser ustedes los que supervisen el resto y los que trabajen de manera independiente programando, capacitando y trabajando también uno a uno con los chicos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta antes de meterme en el examen? ¿No? No puedo ver el chat, pero saben que voy a salir porque igual creo que hay personas que quieren que las acepte. Sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿O fue el chat? No veo nada. Bueno, continúo entonces. Hola, Lilia, aquí, yo quiero hacer una pregunta sobre los 2 proyectos que mencionaste que se pueden realizar. ¿Estos pueden ser de forma individual o se realizan en forma grupal? No son individuales, son de cada uno. Ok. Y otra cosa es que no me queda muy clara es, ¿realizan los 2 proyectos
más la formación, las prácticas y la supervisión, no sé. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y el examen? Sí. ¿Sí? Se suman los 2 proyectos al tener bachelors, nada más. O un título. Ok. Sí. Ok, El vale. resto sigue siendo todo igual. Ok, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo me duele la garganta? Bueno, hay algunas diferencias en los exámenes. El costo es una diferencia. Estoy pensando, ahora el QABA, no me acuerdo en este momento si pide que el pago sea antes o creo que es antes del examen, no estoy segura en eso. Pero el IVAO, la diferencia es, sí es menos, pero tienen que hacer el pago inicialmente para poder acceder a una cuenta que van a tener ustedes en la página del IVAO y donde van a empezar a enviar su supervisión, sus formularios de supervisión con su supervisora, que está incluido en el IVAO, ¿sí? Es todo un proceso, pero entonces el pago se hace antes y ya incluye el examen. El del QABA en este momento no estoy segura, porque la página del QABA, si les tengo que ser muy sincera, es la menos completa. Entonces cuesta encontrar la información y hay mucha información que no está aclarada. Preguntas, acá tienen 150 preguntas, acá tienen las 225. La duración del examen es lo mismo, 3 horas. El porcentaje que tienen que tener para aprobar el examen, 78, acá son 72. Y volviendo a la parte de recertificación, 2 años después de haber aprobado este examen, ustedes van a tener que recertificarse. Para recertificarse no tienen que volver a dar el examen, sino que tienen que demostrar que han obtenido, en el caso del IVAO, 24 horas de educación continua, en el caso de QASP, 20 horas de educación continua, y en el caso de QABA, 32 horas de educación continua. Estas tienen que ser de lugares que están aprobados, ahora les voy a contar eso, aprobados para dar educación continua por el IVAO o por QABA, depende de cuál elijan. En algunas de las especificaciones que hay es que algunos de esas horas de educación continua tienen que ser en temas de ética, son 4 horas que tienen que ser de esas 24, 4 horas tienen que ser en diversidad cultural o temas de cultura y diversidad, y 12 horas tienen que ser de ABA. En el QABA tienen que ser 2 horas acá para el QASP de ética, 3 horas acá de ética, y lo que sí piden que 5 horas sean en vivo, que no sean asincrónicas. Esto cuenta como en vivo, los que están acá. Si ustedes están viendo esto grabado, eso no es en vivo. Entonces van a tener que tener sí o sí 5 horas en vivo para el QABA. El IVA no tiene restricción en eso. Ahora, las cosas importantes. Para poder empezar las prácticas supervisadas van a tener que tener al menos un cliente. QABA no especifica esto de que van a tener que tener un cliente, pero sí piden horas de implementación. Por ende, asumiríamos que necesitan un cliente para poder implementar esas horas prácticas. No cualquier curso o llamado máster o diplomatura en ABA es suficiente, sino que tienen que ser cursos o másters o diplomaturas que están aprobadas por el IVAO y por QABA. Eso para corroborar eso, pueden o ir a la página del IVAO o la página del QABA, y ahí van a la parte de certificación o certificantes o instituciones aprobadas y pueden ver tanto el listado de instituciones que están aprobadas para dar cursos de IVA, en el caso del IVAO, o cursos de QBA o de QASP, en el caso de QABA. Y también van a tener instituciones aprobadas para dar cursos de IBT o de ABAT, y también van a tener en otra parte los que están aprobados para dar las horas de educación continua. Para ambas instituciones tienen todas esas cosas están en las páginas de las 2 entidades estas, y a su vez, por lo general, si una entidad está aprobada o una institución está aprobada para dar estos cursos, van a tener el logo de cualquiera de estas 2 instituciones en la página web, y cada uno de los logos es diferente si es para dar curso de nivel inicial, curso a nivel de analista de conducta o CEUs. Hay diferentes logos para cada uno de estos, entonces lo van a poder ver en las páginas de esas personas. Si la página en la que ustedes están viendo que tiene un máster en análisis aplicable a la conducta, miran y o no cumple las 270 horas mínimas
y lo miran y no tiene ninguno de los logos de los que estoy mencionando, lo más probable es que no esté aprobado. Porque si tiene los logos es porque legalmente puede usar los logos. Una persona que está usando el logo y no está aprobado va a estar en problemas, básicamente. No cualquiera puede ser supervisor de mis prácticas. El QABA, para ser supervisor tenés que ser BCBA o QBA. Hay algunas excepciones, sí, pero van a tener que, si por ejemplo tienen un supervisor que tiene un doctorado y trabaja en ABA hace 10, 20, 30 años, pero no está certificado por ninguna entidad, pueden pedir que esa persona sea supervisor, pero van a tener que enviar probablemente el currículum de esa persona con todo lo que ha trabajado, las investigaciones que se ha hecho, su doctorado, etcétera, etcétera. El IVAO también tiene esa excepción. Pero esto es a grandes rasgos para que se den una idea. Los supervisores en el IVAO pueden ser cualquiera de estos tres. Y también hay excepciones, como les había dicho, y los pueden ver en la página, en la parte de supervisores. Hay otros tres o cuatro formas de que pueden ser supervisores, pero es más en detalle y en específico. A grandes rasgos, y lo más fácil y seguro es buscar una persona que tenga estas certificaciones y listo, no tienen que andar esperando que sea una evaluación de la persona que ustedes están buscando que los supervise. Vencimiento del curso y las prácticas. El board, del que no estamos hablando ahora, pero el board tiene como regla que cada 5 años después de haber terminado la formación que ustedes hayan hecho en ABA, esa formación expira. O se vence. Lo mismo con las prácticas. A los 5 años de las prácticas se empiezan a vencer. Entonces, la práctica que yo haya hecho en, por ejemplo, enero del 2017, venció en enero de este año si yo no di el examen y me certifiqué. Ahora, las que yo hice en julio del 2017 todavía no vencieron, pero si yo no me certifico antes de julio, van a vencer cuando llegue julio. Eso es el board. QABA es similar en que son 5 años. Para el curso, creo que es para el curso y no para las prácticas, o no está especificado si es para las prácticas. Yo ante la duda me rijo por la misma ley de los 5 años para ambas, para no correr ningún riesgo, pero siempre ante la duda pueden escribir. La verdad es que si les escriben un mail, responde bastante rápido. QABA responde rápido. El board responde más rápido de todos, pero no con la respuesta más útil. QABA responde medianamente rápido con respuestas útiles. El IVAO les respondo yo, así que es útil y rápido. El IVAO por ahora no tiene vencimiento, esto está mal escrito, vencimiento de curso ni de prácticas. Por ahora. Les digo por ahora para que sepan si lo que quieren es aspirar al IVAO, porque ustedes ya tienen una formación en ABA de hace más de 5 años y por ende no pueden hacer el QABA, no pueden hacer el board porque no viven en Estados Unidos y quieren hacer el IVAO, métanle. Porque por ahora no pusimos fecha de vencimiento, pero ya pasaron 2 años desde que se fundó el IVAO. Por ende, ahora vamos a empezar a cambiar las cosas y ponernos un poco más estrictos porque era un periodo de gracia de que todos estábamos haciendo la transición de que el board nos tiró esta bomba, de que no van a dejar de certificar internacionalmente. Ok, vamos a dar todavía un periodo en el que las personas que se estaban por certificar como BCBAs y empezaron a hacer sus horas de práctica, pero se dan cuenta ahora que no tiene sentido seguirlas porque el board no van a llegar a certificarse en el board y pusieron pausa. Bueno, el IVAO les reconoce esas horas de práctica. Si ustedes tienen hechas 750 horas supervisadas por una BCBA y las pusieron en pausa porque dijeron ya no llego a certificarme en el board porque cambiaron las reglas, esas horas se las aceptamos en el IVAO y les van a faltar solo 250 horas más los CEUs, los 12 CEUs esos de que les mencionaba, y no van a necesitar, los proyectos creo que no los van a necesitar porque si ya están haciendo para BCBA es porque tienen máster reconocido por el board. Entonces, el IVAO por ahora no pone vencimiento. Se hicieron un máster, el máster de España en el año 2015, todavía lo aceptamos. No quiere decir que vaya a ser así para siempre. Esto es por ahora, a fecha de que estamos 5 de marzo del 2022. Esperen que escuché que había personas que quieren que las acepte. Mi garganta. Preguntas por ahora. Bueno. ¿Cómo saber qué tipo de título tienen? Así.
Sí, perdón. ¿Qué pasó? Esta es una página que yo utilicé para hacer la equivalencia de mi título universitario para el board en su momento. El board ahora entiendo que no acepta más esta equivalencia, sino que ellos hacen su propia equivalencia, no sé con qué criterio. Ese es el board del que no hablamos. El IVAO no les pide ningún certificado oficial, ninguna equivalencia oficial de su título. Les pedimos, es todo electrónico, que nos envíen, sí, sus títulos universitarios, por ahí el analítico, la cantidad de años que estudiaron. Y lo que yo sí hago, y que sí les recomiendo a ustedes, es que informalmente vayan a la página y tienen la parte de que dice Degree Equivalence Tool. Pueden poner botón derecho, traducir al español y se traduce en Google. Esto es gratis. Ponen sus datos, ponen su universidad, el título, la cantidad de años, el país, y gratis les da una equivalencia extraoficial. Esto es suficiente para que ustedes puedan reconocer si tienen un bachelor's o tienen un master's. Entonces ahí van a poder saber si el IVAO les va a pedir los proyectos o si quieren hacer QABA, si el QABA les va a decir te podés certificar pero a nivel de QASP porque tenés un bachelor's, o podés aspirar a hacer QABA y porque tenés un master's. Entonces, a nivel extraoficial les sirve esto. En QABA no estoy segura si les piden una traducción oficial de su título y una equivalencia oficial. Si les piden la equivalencia oficial, pueden escribirles a ellos un email para preguntarles si van a requerir la equivalencia oficial y si aceptan WES, esa es la página. Y ahí la pueden hacer. No tengo idea cuál es el precio en este momento de la equivalencia oficial, pero tengan eso en cuenta como un gasto agregado por si quieren hacer QABA. De nuevo, escríbanles, pregúntenles si piden equivalencia oficial en sobre cerrado como es la de WES. Pero es una herramienta que les sirve extraoficialmente para saber si quieren ser analistas de conducta y quieren trabajar de manera independiente, van a WES y les dice tenés un bachelor's, ahí ya saben que les conviene hacer el IVAO para poder trabajar de manera independiente, porque si hacen QABA y tienen un bachelor's van a necesitar trabajar bajo la supervisión de un BCBA o un QBA el resto de su tiempo como QASP para poder mantener esa certificación. A menos que hagan un máster para poder aspirar a QBA. Al menos sirve para poder tomar esa decisión. Hasta acá, dudas, preguntas. Sigo. Ahora sí nos metemos en el tipo de prácticas y tipo de supervisiones. Las prácticas pueden ser lo que llamamos directas o de implementación. Las directas van a ser, en el caso de personas que trabajamos con chicos en el espectro, van a ser esas horas que están trabajando uno a uno con los nenes. Van a ser las horas que estamos jugando y enseñando mediante el juego y aplicando las estrategias que pusimos en práctica, aplicando los diseños o los programas que tenemos para esos chicos, los protocolos. Esa es la parte de implementación. Estamos literalmente implementando lo que programamos, que son las horas indirectas o de programación, que va a ser todo lo que hacemos por fuera, es el detrás de escena. Y es lo que hace realmente la parte más del analista de conducta y lo que diferencia más al analista de conducta del nivel inicial que hablábamos antes del RBT, IBT o ABAT, que esos van a ser las personas que están trabajando uno a uno con el chico y van a ser las personas que el analista de conducta va a supervisar. Entonces, el analista de conducta va a programar, a hacer las evaluaciones, a hacer los programas, a escribir los protocolos, a capacitar a los padres, capacitar a ese empleado, supervisar a ese empleado, ese técnico o terapeuta de conducta. Y todo eso es lo que ustedes van a aprender en la parte de horas indirectas o de programación. Van a diseñar sus programas o diseñar una capacitación para padres, hacer las evaluaciones, o prepararse para las programaciones para luego ir e implementar todo lo que programaron. ¿Sí? Esos son los dos tipos de horas de práctica. Los tipos de supervisión pueden ser individual o grupal, y ahora vamos a ver unas reglas al respecto, en persona o online o a distancia, y puede ser directa o indirecta. La supervisión directa es la de supervisión en la que el supervisor está observándolos a ustedes trabajar con los chicos, ahí está, supervisándolos en la parte de implementación. La indirecta va a ser más bien una supervisión de programación, o una supervisión de que charlemos lo que implementaron, charlemos lo que hicieron, pero no estoy directamente viéndolos a ustedes trabajar con los chicos.
En el caso de las horas de las supervisiones directas, pueden ser en vivo, en cuanto a que ustedes están trabajando con el nene del otro lado y yo estoy mirando por la pantalla o estoy en ese lugar físico, que voy a la casa donde está la terapeuta con la nena trabajando y me siento y miro y anoto o le doy feedback en ese momento en persona. O puede ser online y yo lo estoy mirando mientras ustedes están en vivo en ese momento trabajando con el chico en la casa. También puede ser, si es online, grabado. Ustedes pueden poner el teléfono, la computadora, el iPad, lo que fuese, grabarse toda la sesión, parte de la sesión, previo consentimiento de los padres, obviamente, grabarse y después lo pueden subir a cualquier lugar en que cumpla las reglas de protección de datos personales, como es el Drive de Google cuando es una membresía paga, cumple con estas leyes. Y lo pueden subir ahí y después, en uno de nuestros encuentros de supervisión, ponemos el video, lo miramos entre las dos, pausamos, digo las porque estoy acostumbrada a trabajar con mujeres, pero lo miramos entre los dos, pausamos, charlamos, ustedes, lo bueno de eso es que ustedes pueden ver qué es lo que hicieron y lo que no hicieron, dónde por ahí les dieron una ayuda cuando no la necesitaban, pequeñas cosas que no se darían cuenta si les estoy supervisando en vivo, porque cuando al menos yo superviso en vivo, no interrumpo, espero hasta el final y en la siguiente ves que nos vemos, charlamos las cosas que pasaron, tomo notas, sí, pero no voy a interrumpirles nunca una sesión para decirles, no, estás haciendo esto mal, o no, mejoras esto de este lado, porque lo primero que hace el nene es me mira y se empieza a mirar a sí mismo en la pantalla y desvirtúa todo. Pero esos son los tipos de práctica y los tipos de supervisión. En los tipos de práctica, el IVAO, para IVA, tienen esta regla. De las 1000 horas totales, al menos 400 tienen que ser de implementación y 400 tienen que ser de programación. Las otras 200 las pueden hacer en lo que quieran, dividirlas, ponerlas en cualquier lado, pero este es el mínimo de implementación, mínimo de programación. WAS parecería no tener regla acorde a la página de QBA y QBA tiene un mínimo de 900 de programación. No hay un mínimo de implementación, pero sí de programación. Técnicamente, dicen, podrías hacerlas todas en programación, no es recomendable, sobre todo si no han trabajado antes como ABAP o IBT o RBT. Pero estas son las reglas en cuanto al tipo de prácticas. En cuanto a los tipos de supervisión, la regla que hay para IVA es obviamente que siendo que 400 tiene que haber 400 de cada una de las prácticas, 40 horas de supervisión en cada una para cumplir el 5%. Y la regla que tienen todos por igual es que si van a tener supervisión individual y grupal, la grupal no puede exceder el 50% de la supervisión, tanto en un periodo como el total. Entonces, si ustedes están haciendo un periodo, supongamos, para hacerlo más fácil, un mes, en vez de los 3 meses de uno y las 40 horas del otro, en un mes están haciendo X cantidad de horas de supervisión. Si tienen un encuentro de 1 hora de supervisión grupal, van a tener que sí o sí tener un encuentro de 1 hora de supervisión individual. Por más que eso exceda el 5% de supervisión, va a ser necesario porque si no, si ustedes solo tienen 1 hora de supervisión grupal, no están cumpliendo con este 50%, sino que 100% de su supervisión en ese mes fue grupal y necesitan que sea 50% o menos. Entonces van a necesitar o 1 hora de individual y 1 hora de grupal, o 1 hora de individual y media hora de grupal. Pero esa es la regla cuanto a grupal, no es que pueden hacer, porque hago todas grupales, porque así me sale más barato, porque por lo general pagar una supervisión grupal va a ser más barato que una individual, pero no pueden hacer eso, porque si no, no cumplen con este requisito de que un 50% como máximo puede ser grupal. ¿Se entendió hasta ahora? Me alegra que todos estén conmigo, que me estén siguiendo, porque sé que esto es bastante complicado cuando uno lo ve por primera vez, porque me ha llevado mucho tiempo entender, y por ejemplo, QABA, que es el con el que menos familiarizado estoy, me cuesta todavía entenderlo, porque como les digo, la página es la menos completa. Registro de las horas de práctica. Esto es algo que recomiendo y pido en mis supervisados por las dudas. Cualquiera de las instituciones se guarda el derecho de que cuando ustedes mandan todos los papeles para que los aprueben para dar el examen,
todas se guardan el derecho de hacerles una auditoría. Y en esa auditoría pueden pedirles el registro hora por hora de qué es lo que hicieron realmente, para corroborar que no están mintiendo esas horas y que no le pagaron solamente a alguien para que diga que hicieron horas. Algo que parece tonto aclarar, pero que es todo un negocio en algunos estados de Estados Unidos. Lo digo así porque me molesta un montón, pero bueno, porque la idea de las horas de práctica es que aprendan, no que simplemente se las firmen para después ir y hacer análisis de conducta y no saber nada, pero bueno. En el registro de las horas de práctica, en el caso de tanto de QABA y de IBAO, van a ser online, van a tener formularios online cada 3 meses en el caso de QABA, cada 40 horas en el caso del IBAO, donde ustedes ponen toda la información que ya les mencioné, el periodo en que hicieron las horas, cuántas horas hicieron de implementación, cuántas horas hicieron de programación, la supervisión que tuvieron, un pequeño resumen de las horas que estuvieron haciendo, de los temas en los que trabajaron, y después, en el caso del IBAO al menos, su supervisora les pone un feedback, aprueba el formulario y ya queda en el sistema. Y ese es el registro personal del que le hablaba para las auditorías. Es el que pido que hagan extra en un documento de Excel, que pongan la fecha, la duración de lo que hicieron, el tipo de práctica que hicieron, si fue de implementación o de programación, el lugar en que le hicieron, si le hicieron en casa, en una clínica, en el colegio, en un consultorio, en el parque, en la comunidad, y pone una pequeña descripción de las actividades. ¿Sí? Si tuvieron supervisión, también le agregan cuánto duró la supervisión, qué tipo de supervisión fue, si fue de implementación o de programación, directa o indirecta, si fue individual o grupal, si fue en persona o a distancia, y qué temas hablaron durante la supervisión. ¿Es pesado? Sí. ¿Es denso? Sí. Yo lo hice para 1500 horas cuando me tuve que certificar porque lo podía. ¿Me lo pidió el board? No. Lo tengo ahí de adorno. Pero que se lo tengo porque me lo hubiesen pedido. Hay un micrófono abierto. Si se fijan los micrófonos, así se puede apagar este, por favor. Gracias. No, todavía no se dieron cuenta. Bueno, pero por las dudas, es el mejor prevenir que curar. Por las dudas, tener ese registro de todas las horas que hicieron. Por ejemplo, ponía la fecha en que tuvo una sesión, fecha, por ejemplo, hoy, no es 2, pero 2 de febrero del 2021, y fui de 9 a 12, tuve sesión con fulanita. La duración aparecía automáticamente porque estaba programado el Excel para que ponga la duración, qué parte de esas horas fueron de programación y cuáles fueron de implementación, y qué hicimos. Después, si estuve en casa, estuve leyendo una investigación sobre alimentación selectiva. Pongo de 7 de la tarde a 8:30 de la noche, estuve leyendo, fueron de programación, estuve leyendo tal y cual artículo, la cita, un pequeño resumen de lo que incluía ese artículo, la conclusión, o lo que me llamó la atención, o lo que me parece que hay que investigar más, o cómo puedo aplicar esa investigación, cómo puede serle beneficiosa aplicar las estrategias que utilizaron ahí con X paciente o cliente mío. Ejemplo de cómo hacer el registro de las horas. ¿Qué esperar de sus prácticas y de su supervisor? Primero van a tener que firmar un contrato de supervisión con los roles y las responsabilidades y las expectativas de cada uno. Van a adherirse ambos a los códigos de ética de la organización o entidad con la que estén buscando certificarse, sea QABA o el IBAO. Lo que deberían esperar tener en su supervisor y en sus prácticas es un espacio para poder debatir, para poder preguntar, para investigar. Una persona que, voy a apretar todo esto porque voy a decir, siempre voy a mezclar todo. Una persona que realmente los motive a seguir investigando, que no los trate como si fueran chicos o tontos o que no saben lo que están haciendo o porque no saben tanto como su supervisor, son inútiles. Al revés, que una persona que no les dé las respuestas a todos. A mí me pasa que las chicas, por una chica me dice, no, y si fuera tal cosa, ¿y qué hago? ¿Y qué harías? Porque ¿qué harías vos? Porque no estás acá para que yo te dé las respuestas, estás acá para que vos puedas pensar con las estrategias, con los conocimientos que tenés, con las estrategias de las que trabajaste, con las investigaciones que leíste, con los cursos que hiciste. Vos decime cómo lo harías y yo después te hago preguntas y vemos por qué funcionaría, por qué no funcionaría, si es ético o no es ético,
si es la mejor intervención en este momento o si podemos darle una vuelta de tuerca. Tienen que esperar que sea una persona que realmente los esté motivando, que si tienen alguna curiosidad sobre algún tema, les diga, sí, anda, investigalo. Yo no tengo idea de ese tema, pero me pongo a leer y te superviso en eso y lo charlamos y me parece buenísimo que lo podamos ver, es un tema súper interesante. No que les diga, no, yo eso no lo sé, así que no lo hagas, porque no te voy a poder supervisar en eso. No. O si es algo que realmente no saben y por ahí el supervisor no tiene tiempo realmente para ponerse a leer sobre ese tema, que les diga, mira, yo la verdad ese tema no lo sé, pero me fijo y te busco un supervisor, o fíjate buscar otro supervisor, porque podés tener más de un supervisor, no hace falta tener solo uno. Y te buscamos otro supervisor que pueda realmente ayudarte en ese tema. Y puedas seguir aprendiendo, por más que sea que necesites un mes, porque estás haciendo eso 2 meses con otra persona, o que puedas hacer lo que te interesa. Creo que ahí mal que mal yo mezclé todo, que los aliente, que los empuje, que les dé feedback, tanto bueno como malo, que deje y les pida feedback a ustedes. Yo me la paso diciendo a las chicas, ¿te sirve lo que estás haciendo? ¿Estás bien con esto? ¿Querés cambiar de tema? ¿Cómo venís con las supervisiones? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Querés hacerlas más seguido? ¿Querés hacerlas menos seguido? ¿Qué es lo que quieren hacer por ahí para las grupales? Digo, che, ¿les parece que para la próxima grupal hagamos qué temas quieren hacer o en qué necesitan más ayuda? ¿Hacemos una capacitación? Les hago, ¿qué hicimos? Una de medición, porque no sabían, no, o en toma de datos. No estaban seguras, cuando yo les decía, tomen datos, me decían, no sabían cómo tomar datos. Y ahí que dije, claro, no están acostumbrados ustedes a tomar datos, porque no vienen con los años de IBT o RBT de tomando datos y que te quemen el cerebro con tomar datos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos en una de las grupales 1 hora, creo que se terminó haciendo de 2 horas, de explicarles cómo tomar datos, tanto de conductas problemáticas como de programas que están haciendo para adquirir nuevas conductas. Que les pregunte a ustedes qué es lo que quieren hacer, que no solo haga que los supervise porque tiene que supervisarlos porque quiere hacer algo de dinero extra, sino que busque que lo que están haciendo les sirva, ¿sí? Eso es lo que tiene que buscar en un buen supervisor y en unas buenas prácticas. Como les dije al principio, cualquiera puede certificarse como analista de conducta, pero no cualquiera puede ser supervisor, en cuanto a que a veces es innato y a veces lleva tiempo y vocación o entrenarse y querer realmente serlo. Hay muchos analistas de conducta que no quieren ser supervisores porque no les interesa andar enseñándole a otro o teniéndole paciencia a otra persona, y está perfecto, pero entonces que no vengan a andar cobrándole y sacándole dinero a las personas que necesiten un supervisor como la gente. Por ende, busquen eso tanto en las prácticas como en el supervisor. Y si empiezan con alguien y no les gustan, no tengan miedo de decir, no, esto es lo que me estaba buscando, así que prefiero terminar ahora, firmarme estas horas que hicimos juntas y chao, nos vemos después. ¿Alguna duda acá con esto? ¿Ok? Ya falta poco, creo, no sé qué hora es, porque doy vuelta al teléfono para que no me distraiga. Creo que ya falta poco. Actividades de supervisión aprobadas. Tienen que ser de naturaleza analítico-conductual. Si ustedes están trabajando y trabajan como psicólogos o como pedagogos, como fonoaudiólogas, como TEO, y están utilizando otras estrategias que son, o en el caso de los psicólogos, que pueden ser más cognitivo-conductuales o que vienen de sus estudios universitarios, pero que no son analítico-conductuales, que no son las que están aprendiendo o aprendieron en su curso, su máster, su especialización en nada, esas horas no van a contarles como horas de práctica de ABA. Entonces van a tener que poder diferenciar y estimar un poco en la práctica en el día a día, si ustedes están mezclando cosas que saben por su formación universitaria y cosas que están aprendiendo o que integraron del curso que hicieron en ABA, van a tener que mal estimar cuánto de cada una están haciendo. Pueden leer artículos científicos de las investigaciones hechas en análisis aplicado de la conducta, pueden hacer reportes, informes, evaluaciones de analítico-conductuales también, como el BIMAP, AFOS, el FL, el APOS. Pueden hacer evaluaciones también funcionales, análisis funcionales de la conducta. La práctica directa con los chicos, capacitación de personal y capacitación de padres también, porque va a ser algo que van a tener que hacer mucho como analista de conducta si quieren que realmente
la intervención perdure y se mantenga en el tiempo, van a tener que capacitar padres. Creación de materiales, siempre que sean analíticos, conductuales, sí. Ahora, hubo muchos casos hace unos años de que había algunas analistas de conducta que les dejaban poner como horas, la cantidad de horas que tenían a las RBTs que estaban juntando horas para aspirar a BCA, laminando tarjetas y estímulos. Y por ahí pasaban que tenían 100 horas cada, no sé, cada 2 o 3 meses que estaban laminando. Las tenían las tenían trabajando como si estuvieran haciendo una, ¿cómo se dice? Intern. Bueno, no sé, como asistente, ¿sí? Le tenían haciendo todas estas tareas de asistente que no son analítico-conductuales, que Siena ahora tiene 4, pero 5 o 6 años, si quiere ayudarme a laminar, puede hacerlo, no necesita, no tiene naturaleza analítico-conductual, no necesita tener formación en nada para poder ayudarme a laminar las tarjetas con las que necesito trabajar. Eso es un ejemplo de una actividad que no es apropiada para la supervisión. Diseños de hojas de datos y de programas, gráfico de datos y toma de datos. Bueno, y puedo seguir diseñando capacitaciones. Algunos ejemplos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué realizar las prácticas supervisadas? Siendo que, o sea, para certificarse o no. A ver, las prácticas supervisadas las pueden hacer si no quieren certificarse también, si quieren hacerlas para aprender. Les van a servir para la experiencia, y esto es mucho repetido lo que ya dije, les sirve para poder trabajar con otra persona, para poder aprender de esa persona, para poder cuestionarse temas, para ver el modo de pensar y de trabajar que por ahí tiene otra persona que trabaja en la misma disciplina que ustedes, que por ahí a ustedes no se les hubiese ocurrido, porque me pasa a veces a mí que veo cosas que me dicen las chicas que superviso y digo, eso es una buena forma de verlo, no se me había ocurrido. Y aprendemos las dos en este caso. En la parte de networking les sirve muchísimo también para las supervisiones grupales, sobre todo. Van a conocer gente, si son online, gente de otros países, de cómo trabajan en otros países, que les hayan pasado otras cosas. Van a poder tener esos contactos a futuro por si quieren formar algún tipo de equipo interdisciplinario o entre lo que fuese. Si quieren tener, van a poder, aunque sea, conocer gente y otras formas de trabajo. Como decía, la exposición a otras experiencias y otros tipos de intervenciones. Y la posibilidad de desarrollo profesional futuro. Van a poder, a ver, al hacer las prácticas van a tener esa mentoría y esa supervisión. Y si ustedes lo que quieren a futuro, y se lo digo mucho a las chicas que superviso, cuando me dicen, no, tengo la niñera de uno de mis nenes, es súper buena y le hace todo lo que le estoy pidiendo y lo aplica re bien y se da cuenta de un montón de cosas. Le digo, esa niñera vale oro. Esa niñera es la que cuando vos te certifiques vas a poder capacitar como IBT, vas a poder supervisar como IBT. Y si querés abrir tu propio centro y después trabajar o en casas y tener IBTs que vos capacites y que y las puedas supervisar y ellas trabajan en las casas y vos haces la parte de programación, te viene bárbaro. Si quieres abrir un centro y hacer que los chicos vengan a los centros de trabajar en las casas, esa niñera va a ser una de tus primeras IBTs. Y me ha pasado con varias de las chicas que les dije, esas, acordate el número, guardate el número. O los colegios, cuando me fui al colegio están súper interesados en aprender, digo, guardate esos contactos del colegio, porque una vez que te certifiques puedes ofrecerles tus servicios de consultoría, puedes ofrecerles servicios de capacitación, puedes ofrecerles servicios de capacitación de maestras sombras o de acompañantes terapéuticos y capacitarlos como IBTs. Se les abre un montón de oportunidades, o al menos así lo veo yo, y trato de motivarlos para que puedan aspirar después a algo más una vez que obtienen la certificación y para que ustedes también puedan ir expandiendo y capacitando más personas y certificando más personas para que podamos proveer o al menos dar servicios a más chicos y servicios de calidad, no los servicios que por ahí están adquiriendo hoy en día, que cualquier fulano dice con un curso de 20 horas o 40 horas que es especialista y analista en conducta cuando no lo es, cuando hay personas que tienen doctorados en análisis conductual. En cuanto a los beneficios de certificarse, siempre hablo de la competencia profesional. La certificación, no quiere decir que si no tienen la certificación no son competentes, porque hay muchos profesionales que eligieron no tener certificación y se siguen formando, pero también hay muchos profesionales, es más el caso de los profesionales que no tienen certificación y no son realmente competentes que los que son.
¿sí? Hay muy pocas excepciones y probablemente las pueda contar en mis 2 manos. Pero la competencia profesional o sea, el demostrar esa competencia profesional les va a servir de 2 maneras. Si son más los padres que saben qué es lo que tienen que buscar en un profesional cuando dejar a su hijo a cargo de esa persona y confiar en esa persona, van a ser luego más requeridos ustedes como profesionales el tener esa certificación. No sé si me estoy explicando bien porque ya estoy súper cansada. Pero si un papá sabe que, ok, no, para realmente obtener servicios de una lista de conducta de verdad y de buena calidad, necesito buscar que tenga esta certificación, tenga un IVA, un QBA, un QAS. Entonces, eso es lo que voy a estar buscando. Si ustedes pueden ofrecerle eso al padre, le están dando esa seguridad de que realmente son competentes, de que realmente no simplemente hicieron un curso de 40 horas o de 270, sino que hicieron el curso, hicieron los proyectos de los créditos de educación continua, hicieron las 1000 y pico de horas supervisadas o la mentoría también después en el caso del IVA. Dieron un examen y pasaron ese examen y ahora pueden ejercer. Como si fuera poco, cada 2 años tienen que demostrar que se siguen formando y se siguen actualizando y que están al día en las investigaciones y que no se quedaron con el ABA de hace 20 o 30 años, que pasa mucho. El reconocimiento también a muchos nos es reforzador. A mí me es reforzador, no voy a mentir. Plasmar la formación continua, el hecho de tener esa certificación demuestra que ustedes, para poder mantener esa certificación, cada 2 años están haciendo esas unidades de educación continua, por ende están al día. Como decía, diferenciación del chanta o del fulano, porque, a ver, puedo hablar largo y tendido de esto, pero hay mucho profesional que se hace llamar analista de conducta, hay mucho profesional que dice ser especialista o experto en autismo, experto en análisis conductual cuando no es el caso y la verdad es que los padres no saben diferenciar todavía y es uno de mis objetivos, poder enseñarle a los padres qué es lo que tienen que buscar, porque no es justo para ellos que confíen en cualquiera y que dejen a sus hijos a cargo de cualquiera pensando que están recibiendo el mejor de los servicios cuando no es así. Entonces, no es solo educar a los profesionales en cuáles son las certificaciones a las que tienen que aspirar y por qué, sino también educar a los padres en cuáles son las certificaciones que tienen que pedir a esos profesionales y que un profesional no debe sentirse, si un padre viene y les dice, ok, pero ¿qué certificaciones tenés? Puedo ver cuáles son, cuál es tu número y te puedo buscar en el registro del board o del IVAO. Si un profesional se siente ofendido, que probablemente no la tenga esa certificación. Un profesional que tiene todas sus certificaciones no tiene ningún tipo de problema en mostrarlas cuando se las piden. La actualización de vuelta constante, estamos hablando de la recertificación. Las oportunidades profesionales y laborales se los conté un poco con mis ideas de que puedan abrir centros, de que puedan capacitar a IBTs, que no hay en este momento, que no hay muchos, entonces ustedes por ahí después puedan crear sus propios cursos o darles recomendaciones de estos son los cursos que me parecen que te van a servir para certificarte como IBT, hacerlos con tal o cual proveedor aprobado de curso de IBT y yo después te superviso y te voy firmando las horas de la mentoría y te firmo las horas de supervisión y entonces pueden capacitar todos esos terapeutas que después por ahí aspiren a analistas de conducta y por ahí se enamoren también del análisis conductual. Por ahí no, por ahí prefieren quedarse con IBT, pero también están dando oportunidades a un montón de personas que, como sea el caso de las niñeras de estos chicos con los que están trabajando, que no saben que tienen otras oportunidades laborales que se les pueden abrir y ustedes pueden darles esas ideas para que puedan seguir creciendo y no solo trabajar con esos chicos como niñeras, sino que puedan también aplicar las estrategias de ABA y certificarse como IBT y por ahí después trabajar en un centro o trabajar haciendo terapia a domicilio siempre bajo la supervisión de un analista de conducta, ¿no? Bueno, ahí está, supervisión a candidatos. Después van a poder subirse ustedes también cuando se sientan que saben lo suficiente y que confían lo suficiente en que pueden enseñar a otros y capacitar a otros, van a poder supervisar a esos candidatos que, como ustedes ahora, están buscando certificarse y están buscando ser IVA o QBA o QAS. Y eso es lo que hablaba recién de los IBTs.
Preguntas y dudas antes de que empiece con esto. Ok. Bien, inversión económica y la carga horaria. La verdad es que va a depender. Va a depender un montón de cosas. Porque son muchas las variables. Si ustedes tienen la suerte de estar trabajando en un centro con una QA, BCBA o IVA, buenísimo, porque esa supervisión podría estar incluida ya dentro de su trabajo diario. Entonces sería nomás que esa persona lo supervise la cantidad de veces necesarias para cumplir con los requisitos de supervisión. Ahora, si no trabajan en un centro o con una persona que esté, o trabajan en un centro, pero esa persona que lo supervisa a ustedes no está certificada, van a necesitar un certificador, un supervisor externo, perdón. Los supervisores externos por lo general cobran por sus servicios porque obviamente son horas que ellos estarían trabajando y varía mucho el valor que les ponen a las prácticas. Acá en Estados Unidos he visto desde $50 la hora, pero muy poquitos, y cuando digo eso me dicen, hasta el promedio es un $80 la hora y he visto hasta 150, que a menos que sean un BCBA-D, que es un BCBA con doctorado, me parece ridículo que una persona que está trabajando acá como un RBT o IBT, que a veces es $15 la hora lo que se les paga, le pidan que pague un 5% de esas horas, sea de supervisión, sea $150 la hora. Es ridículo. Pero va a depender de cada supervisor, del país en el que esté, de la disponibilidad que tengan, del lugar de trabajo en el que estén, si están en un centro con alguien que los puede supervisar porque está certificado o no. Y también va a depender de la cantidad de horas que ustedes elijan hacer. Como les decía, el libado aparentemente son 40 horas máximas por semana. No hay un mínimo, pero puede ser 40 horas por semana, puede ser 40 horas en un mes. El QBA aparentemente no hay un límite de cuántas horas pueden hacer por semana. Según su página, no está establecido ninguna restricción al respecto. Pero va a depender, si ustedes hacen 40 horas por semana para el libado, van a necesitar 2 horas de supervisión, ¿sí? Porque necesitan el 5%. Entonces van a hacer 2 horas de supervisión esa semana. Si ustedes hacen 40 horas por semana durante un mes, están haciendo 160 horas en ese mes, por lo que van a necesitar 8 horas de supervisión, por lo que van a necesitar pagar esas 8 horas a su supervisor. Si ustedes hacen 40 horas por mes, van a estar pagándole solo esas 2 horas de supervisión en ese caso. Ahora, eventualmente van a tener que hacer todas las horas, sí, sin importar el tiempo. Por lo que pueden llegar a redondear cuánto les pueda costar, pero también van a tener que tener en cuenta qué tipo de certificación están buscando, porque como les decía antes, por ahí, si van a hacer QABA y les piden que traduzcan de manera oficial y hagan la equivalencia de manera oficial de sus títulos y los envíen por correo, eso es un gasto agregado. La traducción oficial, la equivalencia oficial y enviarlos por correo si eso es lo que piden. El tipo de certificación, algunos son 1000 horas, como el IVAO y el CUAS, pero el CUABA son 1500 horas, por ende van a necesitar más supervisión ahí, por ende va a ser más dinero. El costo del examen es otra inversión que van a tener que considerar, que es 200 más o menos el IVAO, 300 si no me equivoco el CUAS y 350 el QBA, que está ahí más adelante en la tabla esa gigante que vimos. El costo de la formación en ABA que elijan. Los CEUs, si van a tener que hacer CEUs como es para el IVAO, si van a hacer CEUs gratuitos como este, o si van a hacer CEUs pagos, cuántos salen esos CEUs. Y después la recertificación, el IVAO son 24 CEUs para recertificarse, pero el QABA son 32. Por ende, para recertificarse probablemente tengan que invertir más en un QBA porque necesitan más unidades de educación continua. Bien, hasta acá es la parte de CEU y ahora empiezo la parte de los que me preguntan cómo son las prácticas de A en casa. Hasta acá terminamos el CEU, esta parte ya es más personal para los que estén interesados en hacer las prácticas con nosotros, que creo que eran varios que me habían pedido esta información, por ende decidí hacer esta charla. Preguntas hasta acá sobre la parte teórica, digamos. ¿No? Bueno. Sigo entonces contándole a los que quieran. No sé si alguien mandó. No, no hay nadie para aceptar porque me olvidé completamente.
Bien, se fueron algunos, por lo que veo, pero los que están buenísimos, los que quieren irse, no me ofendo, porque esto ya es más para los que por ahí están interesados, no solo en hacer las prácticas, sino en hacerlas conmigo. De nuevo, esto les voy a explicar, esto es lo que yo hago, cómo lo hago yo, no soy la única que lo hace, no corran a anotarse o a reservar conmigo, hagan un escaneo del mercado, busquen qué otros supervisores hay, pueden ir tanto a la página del board, la del IVADO creo que los tienen privado a los supervisores, entonces tienen que primero sí hacer el pago y luego entrar a la parte de supervisores, pero el board pueden ustedes buscar por país o por nombre y pueden ver ahí quiénes están aceptando o quiénes supervisan candidatos a, y pueden enviarles un email y preguntarles cuáles son sus honorarios para supervisarlos si quisieran hacer las supervisiones con ellos. Entonces, hay más gente, no soy la única, lejos estoy de ser la única, así que buscan, averigüen y vean quién se adapta más a las necesidades que ustedes tienen, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o fue en el chat eso? Fue en el chat, hicieron que se iba una persona. ¿Qué dice? A ver. Que se iba una persona. Ah, ok. De nada. Igual lo pueden ver después grabado. Está grabando. Menos mal. Bien. Arrancamos con cómo son las prácticas conmigo, al menos. La modalidad es online. Usamos como ahora Google Meet y Google Classroom. El Google Classroom se están familiarizando un poco los chicos que están haciendo la especialización. Uso un currículo de actividades para que ustedes puedan adquirir ese detrás de escena del que hablaba, la parte de programación, que puedan hacer las evaluaciones, después de las evaluaciones, de hacer una evaluación por ahí de un BBMAP con un nene chiquito, y después de eso poder elegir cuáles son los objetivos que hay que priorizar en ese nene, programar para esos objetivos, hacer el plan conductual, hacer los protocolos de cada una de las habilidades a adquirir, llevarlo a cabo después, hacer las reevaluaciones, tomar datos, diseñar las hojas de datos, graficar los datos no solo tomar los datos, sino que graficarlos, porque si no, ¿para qué los estamos tomando? Puedan diseñar capacitaciones para los padres de ese chico, para los futuros IBTs, o si tienen una niñera que trabaja con el chico, puedan capacitar a esa niñera, si quieren capacitar a la niñera, y después, cuando ya llegan hacia el final de su supervisión, que puedan empezar a supervisar, y yo supervisarlos a ustedes supervisando. Es la mamushka del análisis aplicado. Pero eso es a grandes rasgos lo que busco enseñarles, todo el detrás de escena y haciendo foco, y no sé si, bueno, ¿para qué me adelanté? Evaluaciones, diseño de programas, programación e implementación, como dije, creaciones de planes de intervención conductual, el análisis funcional, eso no lo había mencionado, que puedan utilizar distintas evaluaciones para hacer el análisis funcional, para que se vayan familiarizando con todas, la recolección de datos y gráficos y capacitación, bien, y supervisión, dije todo, buenísimo, menos eso, había dicho todo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Me gusta hacerlo en dos partes, o en simultáneo, van en paralelo. Por un lado está la parte individualizada, que es sobre todo los que ya tienen experiencia trabajando en ABA y haciendo uno a uno. Si todavía no tienen experiencia y recién están arrancando, me gusta empezar de cero y hacemos la parte de implementación primero y que aprendan a usar las ayudas, a darles ayudas a los chicos, a que aprendan todo desde cero la parte más de ser IBT, de ser ese nivel inicial, para después ir adentrándonos a la parte de programación. Pero si ya vienen sabiendo y aplicando hace años análisis, estrategias basadas en análisis aplicado a la conducta en su práctica clínica, ahí me gusta preguntarles a ustedes realmente en qué quieren hacer foco. La mayor parte, por lo general, quiere hacer foco primero en el diseño de programas, porque es la parte que no te enseñan en el teórico, y empiezan a diseñar programas y a ver cómo lo tienen que hacer, y empezamos de cero con eso y lleva unas cuantas horas. Y después empezamos a sumar, bueno, a ver, ahora que tenés los programas, realizar las hojas de datos, ahora empezar a tomar datos, ahora quiero que grafiques esos datos, ahora vamos a hacer ¿por qué no hacemos una evaluación de este nene para ver qué objetivos son los que siguen? Pero me gusta individualizarlo a ustedes. Si ustedes quieren hacer foco en diseño, hacemos foco en diseño. Otra de las chicas, por ejemplo, ella tiene supervisión de la parte directa, de trabajando con los nenes, la tiene en su trabajo acá en Estados Unidos, pero lo que no le están dando es suficientes horas de las de programación. Y su objetivo a largo plazo es que una vez que ella se certifique, quiere capacitar gente
maestras y padres en su país natal. Entonces empezamos con eso. Obviamente, como va a ser en su país natal, necesita que sea en español, entonces en español está escribiendo y haciendo PowerPoints y se graba mientras que da esas capacitaciones a algunas de las maestras que ya tiene contacto, y esa es mi observación directa, verla a ella ya capacitando. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos de trabajar la parte de implementación y ya lo viene haciendo hace años, y lo está haciendo con otra supervisora, entonces yo le estoy suplementando con lo que le está haciendo falta y con lo que le interesa. Porque si les estoy dando actividades que no les interesan y que nada les suma, la realidad es que no van a ser reforzantes para ustedes y se van a aburrir muy rápido de las prácticas y de mí. La idea es que puedan expandir sus conocimientos y seguir indagando en qué es lo que más les gusta y qué es lo que les va a servir a largo plazo también. No que hagan las prácticas para completar y hacer un tic en una caja, sino que les sirva después para cuando ustedes sean analistas de conducta, ya tengan por ahí una especie de currículum o portfolio de capacitación a padres, por ejemplo. Y creo que todo lo que acabo de decir va a estar escrito acá. El trabajo que van a realizar son productos permanentes en el sentido que les quedan a ustedes para después utilizar en sus prácticas y no cosas que hayan hecho que de nada les sirven porque no se aplicaban en nada a lo que van a trabajar después a largo plazo. Hacemos encuentros de supervisión tanto individuales como grupales y ya están regulados más o menos para que cumplan ese 50% y no se pasen. Obviamente las grupales van a ser más económicas que las individuales también porque no van a tener atención uno a uno. Las observaciones directas pueden ser en vivo, si quieren dejar el teléfono y yo estoy del otro lado, o se pueden grabar a ustedes y después los vemos en los encuentros que tengamos individuales. Me gusta mucho el de grabarse porque también después pueden hacer, tenemos también en ADA hacemos unas checklists o unas listas de fidelidad para ver cuando crean un diseño de un programa, también en paralelo van a crear una lista, una escala, para que ustedes puedan ver después cuando supervisan a una persona aplicando ese programa que ustedes diseñaron, si lo está aplicando de manera correcta, para corroborar la fidelidad con la que están aplicando ese programa. Entonces, si ustedes hicieron un programa y son ustedes mismos los que lo están aplicando y se ven después a ustedes en la grabación aplicándolo, pueden completar esa lista de fidelidad sobre ustedes mismos. Entonces, pueden practicar otra habilidad que van a necesitar tener como analistas de conducta y eso me gusta y me gusta porque les puedo dar feedback, interrumpir la grabación, pausar y hablar y charlarlo, que en el vivo no lo puedo hacer. Entonces, sí, me gustan las dos, pero la grabación tiende a ser más beneficiosa en cuanto a poder darles un feedback mejor y en el momento. O en el momento que lo vemos, en realidad. Las tareas específicas sobre temas específicos, ahora les voy a contar sobre el currículo que tenemos, son tareas que les doy más para las grupales, es lo que está acá. Las grupales, por lo general, es un currículo que uso de 2 libros que hay de supervisión y que los tengo integrados y traducidos al español. Entonces les doy esas tareas para que todos en las grupales después puedan hablar de las tareas que hicieron y podamos ver qué es lo que tuvieron dudas, qué es lo que hizo uno y qué es lo que hizo diferente otro. Y lo mismo, si hay veces que necesitan una capacitación, un webinar sobre algo que les interese a la mayoría del grupo, como fue ese momento la parte de toma de datos, hacemos un mini webinar de 1 hora entre los que estamos en esa grupal. Pero como siempre, es todo bien individualizado, personalizado para los chicos, los supervisados que estén en esa grupal. Acá están las fuentes que les decía, estos son los 2 libros que uso para basarme en hacer el currículum que uso para las tareas sobre todo y para el tipo de supervisión que hago. No es que lo saque de la galera y estoy inventando la supervisión, sino que me estoy basando en las investigaciones de estas 5 personas. Acá les doy unos ejemplos. Estos son algunos ejemplos de las tareas para las grupales, pero acá esta es la competencia 2. Están divididas en 9 o 10 competencias y algunas de las tareas que les doy. Y siempre les digo, hagan las que puedan, hagan las que quieran, no tienen que hacer todas, las pueden hacer en su tiempo. Estas son tareas que yo les doy para que ustedes puedan seguir juntando horas. El tiempo que ustedes inviertan en hacer estos ejercicios es tiempo que ustedes cuentan como horas de práctica de la parte de programación. Están aprendiendo y están aplicando lo que está en la teoría, porque acá no es que están leyendo sobre el acuerdo entre observadores, sino que van a estar creando las tablas que después van a poder utilizar para hacer el acuerdo entre observadores, que de hecho después lo vamos a calcular en
al ver las intervenciones y las grabaciones de ustedes aplicando X programa, vamos a hacer, ok, vamos a tomar datos sobre la conducta de grito, y esta es la definición de grito. A ver, vamos a mirar esta hora de grabación y vemos cuántas veces vos registraste la conducta, cuántas veces la registré yo, y cuál es nuestro acuerdo entre observadores y en qué estamos fallando. Si es que nos da muy diferente. Acá hay, uy, el otro ejemplo me quedó atrás, ahora se los muestro de otra forma. Por algún motivo quedó atrás. Pero acá tienen otro, gráfica y analiza la información obtenida, el tema 4. Revisar el código de ética, siempre está basado en el board por el tema de que estos libros están hechos en el board, pero nunca está de más leer la ética que utilizan otros para ver en qué es similar a la nuestra y qué no. Y todos los tipos de gráficos que utilizamos. Voy a pasar a mostrarles ese último que quedó guardado acá abajo. Creo que era este. Sí, ahí está. Muy bien. Este que quedó atrás. Sí. Competencia 2, selecciona y define conducta objetivo. Por ejemplo, acá tienen definir topográficamente al menos 10 conductas diferentes. Acá tienen para definir de manera funcional. De nuevo, siempre un poquito de ética. Como les digo, estos son ejemplos nomás de las competencias y las tareas que les doy. Más que nada para las grupales, pero para que puedan también tener material en el que seguir creando horas de práctica para seguir sumando esas horas. A ver. Los requisitos que necesitan, estos no son los requisitos de las entidades, sino para poder hacer las horas con nosotros o conmigo. Contar con al menos un cliente que no sea pariente o que no haya parentesco. Consentimiento por escrito de los cuidadores si es un menor el cliente. Que hayan finalizado o estén cursando una formación en ABA aprobada, que es algo que ya mencioné anteriormente, creo. Acceso a internet, computadora con cámara y micrófono para poder hacer las supervisiones, y que lleguen al registro de las horas de práctica. Eso es algo que les pido yo como un requisito para estar preparados, para que en el peor de los casos, si nos hacen una auditoría, tengamos todo ya en regla y no perdamos tiempo tratando de descifrar qué es lo que hicimos en la hora número 10 de hace un año. La inversión. Una hora de supervisión individual conmigo es $40, la media hora es 25 y las grupales con un máximo de 10 por grupo es de $20. Ahora, hay membresías también que pueden hacer, que estas están buenas para los que sepan que van a lograr una X cantidad de horas al mes, ¿sí? Porque se pagan por mes. Entonces, la opción 1 es que si ustedes saben que van a hacer 80 horas en un mes, por ende van a necesitar 4 horas de supervisión. 4 horas de supervisión podría llegar a salirles $160 si hiciesen todas individuales. Entonces acá les doy 2 individuales, 2 grupales, más 20% de descuento en talleres y materiales que quieren hacer de los que están en la página o los que vayan a estar a futuro, $100. Esto sería 40, 40, 80, más otros 40, 120. Entonces se ahorran una grupal, se ahorran una hora de supervisión. Creo que es más o menos la regla en todas las membresías. Si saben que van a hacer 100 horas en un mes, pues ahí les convenga hacer esta, que tienen 3 horas individuales, 2 grupales, 20% de descuento de talleres, 140. Y si saben que le van a meter todo y van a hacer 120 horas de práctica, tienen la de 4 horas de supervisión individual, 2 horas de grupales en un mes y 50% de descuento en los talleres. Y acá está. Esto, como les digo acá, equivale 5% de 80 horas de práctica mensuales, 5% de 100, 5% de 120. Eso es lo que les ofrezco desde mi lado. Y esto es para que sepan que no me hago cargo si olvidaron leer uno de los requisitos de alguna de las entidades y después llegan al día de certificarse o de dar el examen y alguna de las entidades les dice no cumplís con los requisitos, no podés aplicar. No me hago cargo de eso, porque ya se los dije muchas veces. Todo lo que yo les estoy diciendo acá hoy es válido al día de hoy. El board, por ejemplo, este board puso en efecto la 5ª lista de tareas, que sería la formación teórica, el 1 de enero de este año. Ya ahora sacaron la 6ª, que va a estar vigente en 5 años. Lo que quiero decir con esto es que cambian todo el tiempo, los requisitos cambian. El QABA, las 1.500 horas de práctica para QBA,
pasaron a estar en vigencia este 1 de enero de este año. Hasta el 31 de diciembre eran 1000 horas de práctica las que necesitaban. Entonces, hay que estar pendiente de los emails que mandan. Si ya saben con qué entidad se quieren certificar, vayan y dejen su email para recibir los newsletters, para que si algo actualizan o algo cambian, les lleguen esos mails y estén al tanto. Únanse en grupos de Facebook si pueden y estén al tanto de cualquiera de las noticias. Más que, y si son rumores, vayan y corrobórenlos en las páginas oficiales. Si tienen dudas, escríbanles mails preguntándole, por más tonta que parezca la pregunta, preferible tener alguna respuesta de ellos por escrito que no saber si lo que están haciendo está bien o no, o si van a cumplir o no con los requisitos al final del día. Creo que acá terminamos, sí. Y acá tienen dónde encontrar si no me siguen. En Instagram es la más activa, si no nos siguen en Instagram, no sé qué están haciendo, no sé qué esperan. Ahí tienen videos teóricos, videos prácticos, vivos, videos de Siena, videos explicando las intervenciones que hacemos con Siena, que hago con Siena, hacemos, como si el padre hiciera algo, las intervenciones. Bueno, en fin, ahí tienen la mayor parte de la información y en la página web también tienen videos gratuitos. Está la biblioteca con videos de conferencias anteriores, de webinars que he dado. También tienen un acceso a una parte de links útiles, creo que se llama, o sitios web útiles donde pueden ver la página del IVAO, la del QBA. Tienen una página de una biblioteca digital donde pueden descargar libros en PDF, glosario, ABA para los términos, en fin, tienen bastantes recursos ahí, hay muchos que son gratuitos, hay otros obviamente que son arancelados porque algo tengo que vivir, y hay talleres y cursos arancelados, pero de vez en cuando también hay algo gratuito como esta charla de hoy, y tienen también webinars, hay un webinar de ayuda gratuito y hay un montón de entrevistas, y eso que escuchan ese ruido es que llegó Siena y el gato se quiere escapar del cuarto. Pero bien, si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Y si no, los dejo ir porque... Sí, decime. Hola, Eliana. Quería saber si la hora que nos dijiste que cuenta como crédito para el IVAO, ¿cómo podemos solicitarte? ¿Nos entregas en un certificado? Ahora les voy a enviar en el chat y luego les voy a enviar por email también para los que no están acá. Uy, se me desconectó esto. Ahora les voy a enviar el link al formulario para que lo completen para poder pedir el CEU. Necesito el número de ustedes de certificación que tengan, los que están certificados. Creo que el board es el que tiene el certificado. El IVAO no necesita el número de certificación para los que son créditos previos a certificarse. No hace falta. Pero estoy cargando. Ahí está. Les paso el link para que puedan completar esto. Y en la semana, o si puedo antes, les estaré enviando los certificados. Depende de cuántos sean, cuánto tiempo me va a llevar. Está bien, gracias, Elena. De nada. A ver, estoy viendo las preguntas ahora. Denme 2 segundos. Voy a dejar el gato. Voy a hacer que el gato pueda salir porque el ruido no me deja escuchar. Anda. Bien. Disculpa. Bien, escuchó la voz de Siena y la gata se desesperó para ir a jugar con ella. Bien, alguien me estaba por hacer una pregunta. Yo acá quería preguntarte si vas a estar haciéndonos llegar este documento que usaste, porque está así como que bien bueno, y quería tenerlo. ¿Puedo enviárselos? Sí. Ya está bien, muchas gracias. No hay nada. Acuérdense igual que el documento puede perder vigencia en cuanto cambien algo. O sea, tiene vigencia al día de hoy, pero las organizaciones cambian todo el tiempo. Nidia, Daniela, para los que estamos realizando ABA en casa, ¿a partir de qué módulo se pueden comenzar las horas de supervisión? Las podés comenzar a partir de hecho, el IVAO no hace falta que comiencen la formación, pero yo recomiendo que sí que esperen y comenzar la formación, dependiendo cuánta experiencia y conocimiento vos tengas en ABA ya, podés empezarlas en cuanto quieras.
A los que no tienen nada de formación ni de experiencia de nada, les recomiendo esperar un par de módulos, aunque sea ver los principios fundamentales, para saber qué es lo que tienen, saber qué esperar y qué es lo que tienen que aplicar, porque si no se hace muy difícil y no van a llegar a hacer tantas horas por mes, porque no van a saber cómo aplicar las intervenciones, cómo diseñar los programas. Es muy difícil pasar a hacer diseño de programas para poder arrancar o hacer una evaluación si todavía no tienen la parte de principios o de intervenciones. Entonces, está bueno hacerlo en simultáneo, sí, porque muchos de los conceptos van a tener mucho más sentido cuando los aplicas. Pero si lo haces muy, muy antes, no vas a entender nada por ninguno de los dos lados. Pero eventualmente se equiparan. Bien. Si no hay más preguntas, bien, dime. Eliana, creo que el formulario nos has mostrado, pero para editarlo. ¿Cómo? Ah, perdón. A Sí. veces pasa eso. No Muchas te preocupes. gracias. A ver. No usen ese entonces. Si no lo voy a hacer de vuelta. No sé por qué a veces tengo ese problema y otras no. Ujú. Bien. Sí, alguien ya lo alteró. Dame 2 minutos y lo vuelvo a enviar. Mm. Bien. Bien. Este debería ser el correcto. Okay. Utilicen el segundo link, no el primero. Y para los que están viendo en grabación, me pueden enviar un email cuando han terminado y les envío el link al formulario porque no lo van a recibir porque no tienen acceso al chat. A ver, díganme si ese funciona. Ahora sí, Eliana, gracias. Buenísimo. A vos por avisarme. Siempre algo pasa con esos formularios. Bien, si ya estamos y no hay más preguntas, pues voy dejando y voy a ir a ver a Siena, que no la veo desde las 9 de la mañana. Bueno, es la 1. Muchas Hola. gracias, Eli. A ustedes. Que tengas un lindo fin de semana. Un Chao. buen fin de...